La rotunda victoria gubernamental en Cataluña es un bálsamo que suaviza las heridas producidas por la pérdida de aquellas regiones o ciudades donde la sublevación ha triunfado. No serán estas las únicas victorias republicanas en el proceso que parte a España en dos, en los confusos días que abren la segunda quincena del mes de julio. El 20 del mismo mes, en Alcalá de Henares, se sublevan algunos jóvenes oficiales y dan muerte al teniente coronel Montarde. Pero los aviadores militares del cercano aeródromo, fieles a la República, bombardean en la tarde del mismo día los cuarteles de los sediciosos. El colapso de la rebelión en Madrid determina la suerte de la insurrección en Alcalá. Una pequeña columna marcha desde el aeródromo y otra mucho mayor llega desde la capital. La segunda la manda el coronel Ildefonso Puigdengola y reúne un abigarrado conjunto de soldados, guardias civiles y de asalto y paisanos armados, entre los que figura Cipriano Mera, destacado dirigente anarquista. El día 21, los rebeldes de Alcalá de Henares se rinden a Puigdengola, que evita que los jefes y oficiales rebeldes sean masacrados. Arden, sin embargo, varias iglesias con pérdida de importantes tesoros artísticos. En Guadalajara triunfa momentáneamente el alzamiento el 21 de julio. Cuando se sabe que la insurrección ha fracasado en Alcalá de Henares, los conspiradores se levantan y ocupan el ayuntamiento, la Casa del Pueblo y el gobierno civil. Las fuerzas de orden público se les unen. Son liberados los militares encarcelados. González de Lara asume el mando, aunque el hombre fuerte de la situación es el teniente coronel Rafael Ortiz de Zárate. El gobierno envía a Guadalajara a todos aquellos elementos que puede reunir mientras numerosos grupos de civiles convergen sobre la ciudad. El 22 de julio se producen las primeras escaramuzas sangrientas, al ser sorprendidas las avanzadillas de milicianos por las ametralladoras de los sublevados. La columna del coronel Puigdengola desiste de los ataques frontales y maniobra para envolver al adversario. Poco a poco, los focos de resistencia son sometidos. En el ardor de la lucha, los asaltantes dan muerte a los oficiales que toman prisioneros. González de Lara, Delgado, Ortiz de Zárate y muchos otros son abatidos en estas circunstancias. Un trágico epílogo lo constituye el incendio y saqueo de conventos e iglesias. A ello se une el asesinato de numerosas personas de derechas. El coronel Puigdengola entrega el mando de su columna y marcha a hacerse cargo de Badajoz para sustituir al general Luis Castelló, que acaba de ser nombrado ministro de la guerra. En Badajoz, el alzamiento ha fracasado desde el principio gracias a la fidelidad del regimiento de infantería y de las fuerzas de orden público que aíslan fácilmente al pequeño núcleo conspirador. En Toledo no hay una guarnición numéricamente importante. El conjunto de establecimientos militares lo forman la fábrica de armas, la escuela de gimnasia y la academia de infantería, caballería e intendencia, situada en la imponente fortaleza del Alcázar. Es época de vacaciones y tanto los alumnos de la escuela de gimnasia y los cadetes se han ido de la ciudad, donde apenas si quedan unos 150 soldados y la Guardia Civil de la provincia que se ha concentrado en Toledo. La máxima autoridad militar es el coronel José Moscardó,
director de la Escuela de Gimnasia, quien no se compromete formalmente con el alzamiento, pero procura desobedecer las perentorias llamadas que le hacen desde Madrid diversas autoridades para que envíe las municiones y el armamento depositado en la fábrica de armas. El 21 de julio, sin poder aplazar ya más su decisión, Moscardó proclama el estado de guerra. Una compañía sale del Alcázar y da a conocer el bando. El mismo día 21 se producen los primeros choques cuando las tropas de Moscardó cruzan fuego con elementos armados provenientes de la capital y sobre todo con una columna al mando del general José Riquelme. En diversas ocasiones, aviones gubernamentales sobrevuelan la ciudad y arrojan bombas sobre los sediciosos. Progresivamente, los insurgentes se repliegan hacia el Alcázar, de modo que el 22 de julio las fuerzas republicanas toman la fábrica de armas. Moscardó ha reunido tras los muros 1 millar de hombres, en su mayoría guardias civiles, soldados, algún que otro cadete y paisanos voluntarios. Aquella noche, la única resistencia radica en la fortaleza, que cierra sus puertas dispuesta a resistir lo que será un largo asedio. Muchos familiares de los sublevados les acompañan y con ellos hay cierto número de rehenes. Se ha hecho acopio de gran cantidad de munición procedente de la fábrica de armas. Los víveres, por el contrario, son escasos para sustentar tan elevado número de personas. El Alcázar se convierte en el foco de resistencia más cercano a la capital de España. Está muy vinculado sentimentalmente a la vida de cadete de una gran parte de la oficialidad española. Su defensa, frente a los ataques gubernamentales, adquirirá rápidamente un alto valor simbólico. En Ciudad Real, en Cuenca y en algunas otras poblaciones del territorio que comprende la Primera División Orgánica, feudos tradicionales de la derecha que no cuentan con guarnición militar son la Guardia Civil y la de asalto quienes evitan cualquier conato de sublevación. En Valencia comienzan a circular insistentemente el 18 de julio rumores sobre los acontecimientos de Marruecos, confirmados por la prensa al día siguiente. Tan pronto como es conocido el alzamiento de las tropas africanas, el general Mariano Gámir Ulibarri y otros altos mandos expresan al jefe de la división, general Martínez Monge, su incondicional fidelidad a la República, aunque muchos de sus subordinados eluden hacerlo. El pueblo valenciano vive su jornada dominical del 19 de julio como un día festivo cualquiera. Incluso se celebra el desencajonamiento de los toros que serán lidiados en su próxima feria. No obstante, esta calma es engañosa. Luis Lucia, líder de la derecha regional valenciana, manda un telegrama al gobierno que alcanza gran difusión. Como exministro de la República, como jefe de la derecha regional y como español, levanto en esta hora grave el corazón por encima de todas las diferencias políticas para ponerme al lado de las autoridades del gobierno y de la República. Que uno de los máximos dirigentes derechistas condene la rebelión es un gran triunfo político para el gobierno, pero crea un auténtico desconcierto entre sus numerosos afiliados comprometidos ya con la sublevación y hacen recapacitar a otros que, aunque no formalmente conjurados, simpatizan con ella. Frente a ese desconcierto de la derecha,
las izquierdas reaccionan de manera rápida y unánime. Todas las organizaciones que apoyan a la República forman el llamado Comité Ejecutivo Popular, que desbordando al propio gobernador civil, Braulio Solsona, se hace con el poder en la ciudad. Acto seguido, organiza la típica respuesta popular al movimiento sedicioso. Declara la huelga general revolucionaria. Militantes de partidos y sindicatos obreros forman patrullas armadas que rodean y ponen sitio a los cuarteles, produciéndose los primeros tiroteos. Detienen a los derechistas más destacados. Las masas republicanas se han hecho dueñas de la calle. Como si la Iglesia Católica fuera la causante de todos sus males, las masas izquierdistas inician el viejo y trágico ritual del anticlericalismo, la quema de iglesias y conventos. Entre el 19 y el 21 prenden fuego a la iglesia de los Santos Juanes, a la catedral, a la capilla de la Virgen de los Desamparados y a otros numerosos templos. El patrimonio histórico y artístico sufre muy graves pérdidas. El gobierno nombra una junta delegada encabezada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, con la intención de clarificar la situación castrense en Valencia. Su misión es negociar con el jefe de la división, general Martínez Monge, y frenar los brotes revolucionarios. Su jurisdicción comprende las provincias de Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete y Murcia. El día 21 entran en el puerto los destructores Almirante Ferrándiz y Alcalá Galiano, para apoyar decididamente con su presencia y capacidad de fuego al gobierno de la República. La situación es realmente confusa y va a tardar varios días en clarificarse. La autoridad política enviada de Madrid exige a la autoridad militar que se declare inequívocamente a favor de la República. Los militares están divididos e indecisos. Mientras unos cuarteles se decantan por la República, otros permanecen sublevados. El jefe de la división se proclama adicto al gobierno, pero no actúa contra los rebeldes. Mientras los poderes oficiales discuten y vacilan, el poder real está en la calle, en el Comité Ejecutivo Popular, que se ha dotado de una organización armada, las milicias populares, organizadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. Entre los cuarteles que permanecen sublevados está el de Paterna, en las afueras de la ciudad. La guarnición se dispone a marchar sobre Valencia para tomarla y unirla al alzamiento. Pero el sargento Carlos Fabra cuenta con el respaldo de las organizaciones del Frente Popular y desbarata el intento. En la noche del 29 de julio, mientras los oficiales conjurados ultiman sus planes para pronunciarse al día siguiente, el sargento Fabra y varios cabos, en un audaz golpe de mano, irrumpen en el cuarto de banderas. En el tiroteo se producen varios muertos y heridos. Paisanos que esperaban en las inmediaciones penetran en el cuartel y confraternizan con los soldados. Fabra se hace cargo del mando del batallón. Los jefes rebeldes son detenidos. Esta acción convierte al sargento Carlos Fabra en el héroe popular que simboliza la defensa de la República. Es ascendido de inmediato a teniente. Como resultado de lo ocurrido en Paterna, el 30 de julio, el general Martínez Monge publica una nota afirmando que no hay motivo para dudar de la lealtad de la guarnición de Valencia. Sin embargo, los cuarteles de la Alameda se convierten en un reducto firme y decidido de la rebelión militar valenciana contra la República.
Acuden a refugiarse en ellos oficiales disconformes con la legalidad acatada por sus unidades y además falangistas, requetés y paisanos partidarios del alzamiento. Cuando la Junta Delegada del Gobierno les ordena formar unidades expedicionarias que marchen a Madrid, los mandos de ambos regimientos se niegan a obedecer las órdenes. Esto les sitúa en franca y abierta sedición. La noticia de la insurrección en todos los cuarteles situados en la Alameda se propaga rápidamente por la ciudad. El 1 de agosto, numerosos milicianos, marineros de los destructores surtos en el puerto, soldados y fuerzas de orden público cercan y atacan a los cuarteles. La lucha se mantiene durante toda la noche. Al día siguiente, ante las propuestas de Martínez Monge, los sublevados de infantería deciden capitular con la sola condición de que los cuarteles los ocupe la Guardia Civil y no los milicianos. En el vecino cuartel de caballería se ignora tal capitulación. Esto provoca una enorme confusión y las milicias irrumpen en el recinto. Los oficiales prisioneros son trasladados al mercante Mar Cantábrico, convertido provisionalmente en prisión. La caída de los cuarteles de la Alameda pone fin a los últimos reductos de la conspiración en Valencia. Las masas requisan los pertrechos bélicos. La tercera ciudad del país, y con ella toda su área de influencia, queda a favor de la República. En Alicante, controla con plena autoridad la situación el gobernador civil Valdés Casas, y al revés de lo que ocurre en otras capitales, incluso es obedecido por el Frente Popular. Llega el día 20 de julio Martínez Barrio, y al preguntar al comandante militar José García Aldave si tiene medios para imponerse a sus subordinados, este responde con evasivas. Mientras, un grupo de falangistas intenta liberar a José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante. La Guardia de Asalto, tras un enfrentamiento en el que se producen varias bajas, hace prisioneros a la mayoría. Las tropas permanecen en estado de alerta mientras grupos de milicianos armados rodean los cuarteles. El día 23, los oficiales próximos a la sublevación depondrán su actitud. El gobernador militar será procesado por tentativa de adhesión al pronunciamiento militar y condenado a muerte el 13 de octubre. En Alcoy, muchos de los jefes y oficiales del regimiento de infantería intentan sublevarse con la colaboración de falangistas, pero guardias de asalto procedentes de Valencia lo impiden. El día 21, la mayoría de los obreros se declaran en huelga y la ciudad pasa rápidamente a manos del Comité Revolucionario de Defensa. En Castellón de la Plana, los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil esperan el alzamiento en Valencia. Al fracasar este, los conspiradores más significados son detenidos y la guarnición castellonense acata la legalidad republicana. Posteriormente se forma una columna compuesta por guardias civiles, carabineros y milicianos que marcha a Teruel para sofocar la rebelión. Cuando llegan a la Puebla de Valverde, los guardias civiles se sublevan, dominan a los milicianos
y detienen a los jefes que serán fusilados en Teruel. En Murcia manda el regimiento de artillería el coronel Jorge Cabañes Mata. Desligado del movimiento subversivo, su firme actitud impide el conato revolucionario. Sus oficiales no seguirán el movimiento subversivo. En Cartagena, el fracaso de la sublevación se debe en parte a la lealtad del comandante militar general Toribio Martínez Cabrera y en parte a la indecisión del jefe de la base, vicealmirante Francisco Márquez Román. Este último, si bien simpatiza con los sediciosos, no se decide a pasar a la acción, influido por la dilación de Valencia en sumarse al levantamiento. La proclama de Franco se recibe en la base naval a las 10 de la mañana del día 18 de julio. Pero desde este momento, la estación de radio queda controlada por el oficial segundo radiotelegrafista Manuel Rodríguez Albiol, quien intercepta los mensajes enviados por los sublevados y difunde únicamente los de origen gubernamental. Tras conocerse el mensaje de Franco, los conspiradores intentan que se declare el estado de guerra, pero son disuadidos por Martínez Cabrera, que aconseja esperar las noticias de Valencia. El mismo día 18, la población civil se hace dueña de la calle y el arsenal queda sitiado por las fuerzas de asalto y carabineros a las que se unen civiles armados. La detención de los oficiales sublevados en los destructores que unos días antes habían salido de Cartagena y la llegada en la tarde del 19 del almirante Valdés, gobernado virtualmente por el maquinista Santiago López y por su tripulación, contribuyen a desanimar la resistencia de los sediciosos, iniciándose el 20 de julio el arresto de jefes y oficiales a quienes se confina en el España número 3. A partir de este momento, los mandos son designados por votación de los subalternos. Asume la jefatura de la base de submarinos el segundo maquinista del C5, Manuel Gutiérrez Pérez, quien se autodesigna jefe del arsenal. El mando de la base recae en el teniente de navío Antonio Ruiz González, nombramiento que confirma el presidente Giral al tiempo que dispone el cese del vicealmirante Márquez Román. En la zona del Mar Menor había dos bases aéreas, la de San Javier y la de los Alcázares. La de San Javier se sublevó el día 18 de julio, la de los Alcázares permaneció fiel a la República y de ella partieron a la de San Javier una serie de militares que redujeron a los rebeldes. De esta manera, estas dos bases aéreas, juntamente con la base naval de Cartagena, proporcionaron a la República un contingente naval y aéreo de gran importancia en el resto de la guerra. En Albacete, por el contrario, triunfa el alzamiento momentáneamente. El comandante militar, apoyado por núcleos reducidos del ejército y las fuerzas de orden público, se hace con el poder. Al día siguiente se declara la huelga general y la situación queda estacionaria. La lejanía de los últimos restos coloniales españoles mantiene relativamente desconectadas a sus guarniciones de los acontecimientos políticos. No obstante, en estos territorios se producen reacciones similares a las del ejército metropolitano. El 18 de julio supone un aumento de la tensión en Ifni, pero nadie se decide a intervenir hasta el 15 de agosto, cuando el tabor del capitán Rafael Molero Pimentel da un golpe de mano afortunado con ayuda del personal indígena y se hace con el control de la plaza, que cae así en manos de los rebeldes. El capitán Molero ofrece la oportunidad a sus compañeros leales a la República de que se marchen a la zona francesa, de donde pasarán a zona gubernamental.
laureado capitán de otro de los tabores del batallón, Bartolomé Montané Cirici, intenta hacerse de nuevo con el mando de sus tropas, pero tras una breve refriega, fracasa en su intento y escapa con sus compañeros. Molero no es tan generoso con los mandos subalternos y encarcela al alférez Aurelio Clemente Manzano, afiliado a la UMRA, en unión de 20 sargentos y otros tantos cabos. A todos los envía presos a Canarias, donde algunos de ellos serán fusilados. Las tropas de Río de Oro y Cabo Jubi, íntimamente vinculadas a la Comandancia Militar de Canarias, obedecen al general Franco y se suman a la rebelión el 19 de julio tras someter rápidamente a algunos disconformes de ingenieros y aviación. En el Sáhara español, la situación se decanta enseguida del lado rebelde. Es gobernador general de los territorios españoles del Golfo de Guinea Luis Sánchez Guerra, con residencia en Santa Isabel, capital de la isla de Fernando Po. Tras un periodo de indecisiones, dimite el 17 de septiembre y antes de que llegue su sustituto, el jefe de la Guardia Colonial, teniente coronel Luis Serrano Maranges, declara el estado de guerra, ocupa el edificio del gobierno y proclama su adhesión a los rebeldes. Sin embargo, en Bata, el subgobernador se mantiene fiel a la República y consigue imponer su autoridad tras breves escaramuzas. En octubre, tropas de Canarias hunden el vapor Fernando Po, que el gobierno ha enviado desde Barcelona y que hacía el correo con las colonias. Son ocupados la ciudad y todo el territorio continental de Guinea. Las islas y el continente guineano quedan incorporados a la zona insurgente, a las que aportan sus recursos económicos consistentes en madera y cacao fundamentalmente. Los partidarios del gobierno huyen cruzando las fronteras de Camerún y Gabón. La sublevación militar cae como un mazazo sobre el presidente de la República, Manuel Azaña, ya que prueba hasta la saciedad que tanto él como el anterior jefe del gobierno, Santiago Casares Quiroga, cometieron un trágico error al subestimar el alcance real de la conspiración. El estallido del 18 de julio muestra también que las reformas militares de Azaña no han dado el fruto apetecido de subordinar el poder militar al civil. El presidente de la República no tarda en sumirse en el desánimo. Como cabeza del Estado, habla por radio el día 23 a las 12 de la noche desde el Palacio Nacional. En estos momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el poder legítimo de la República una agresión sin ejemplo, yo no diré una palabra más de violencia. Cuando todavía la conciencia nacional, sin distinción de ideas políticas ni de partidos, cuando la conciencia de toda persona delicada y conocedora del impulso del deber está escandalizada por el hecho cometido, yo no voy a decir nada que agrave el hecho mismo ni escandalice más. Aquellos causantes de este destrozo, los que llevan sobre sí el horrendo delito de haber desgarrado el corazón de la patria, los que llevan sobre sí la horrenda culpa de que por ellos se vierta tanta sangre y se causen fuertes destrozos, ¿no están ya convencidos de que su empresa ha fracasado? ¿Hasta cuándo van a perdurar en su empeño? ¿Hasta cuándo van a tener escandalizado al mundo, desacreditando el nombre de español y haciéndonos verter a todos lágrimas de dolor por las víctimas inocentes de la ambición y del delito? Cada
día que pase y persistan en su rebeldía, hasta que sea domada por la fuerza de las armas, ¿cómo lo será? Si antes no deponen su actitud, agravan su culpa, y de ella responderán ante la conciencia nacional como un día han de responder de la historia. Una muestra de que el llamamiento de hazaña no encuentra eco es la constitución en Burgos de la Junta de Defensa Nacional como máximo órgano de coordinación de los rebeldes. Sanjurjo ha muerto días antes y se nombra como presidente a Cabanellas, el general sublevado con mayor graduación y antigüedad. Se integran como vocales los generales Saliquet, Mola, Dávila y Ponte, y los coroneles Montaner y Moreno. El hombre fuerte de la Junta es Mola, que simultanea su cargo con el mando del Ejército del Norte. En cambio, Cabanellas abandona el mando de la División de Zaragoza. Todos los miembros de la Junta pertenecen a la zona norte de la sublevación, porque es donde existen los medios para la pronta toma de Madrid. La Junta proclama al constituirse: no somos rebeldes porque ahora y siempre obedecemos al supremo deber del patriotismo. No usurpamos la autoridad, sino que recogemos el poder abandonado entre fango y entre sangre en medio del arroyo. Aspiramos, en el plazo más breve posible, a fortificar los resortes del poder, garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, vigorizar el patriotismo, pacificar moral y materialmente la nación, consolidar las legítimas conquistas proletarias y abrir cauce de seguridad y confianza al desenvolvimiento de la riqueza nacional. Nada tienen que temer de nosotros ni las legítimas autonomías regionales ni las conquistas intangibles de las clases trabajadoras. El pronunciamiento militar falla en su objetivo de apoderarse rápidamente de los resortes del Estado. A su vez, la República también fracasa al no conseguir reducir los focos de la insurrección. La rebelión logra, no obstante, algo fundamental: establecer su propio poder en la zona que controla. Allí donde no triunfa, provoca el desmoronamiento del Estado republicano. En la zona gubernamental proliferan numerosos poderes de hecho. Sindicatos, milicias, partidos políticos y autoridades intentan suplir espontáneamente al gobierno central, entrecruzan sus iniciativas y tratan de organizar la resistencia en un clima de gran efervescencia popular. Por el contrario, en la zona rebelde, son los militares quienes se imponen sin dilación a todas las fuerzas políticas y sociales. La declaración del estado de guerra permite ejercer la autoridad sin limitación alguna. Se proponen avanzar con la mayor celeridad posible en la conquista de recursos y territorios. A la semana de iniciarse la rebelión, el gobierno controla 21 capitales de provincia y los sublevados 29, además del protectorado marroquí. Son 270.000 kilómetros cuadrados frente a 230.000. Del lado de la República quedan unos 14 millones de habitantes y del rebelde unos 10 millones y medio, más la importante base demográfica de Marruecos. La costa mediterránea, la Cantábrica y los mejores accesos a Francia están en poder de los republicanos.
Los sediciosos dominan, en cambio, casi toda la frontera con Portugal, los puertos gallegos, varios en el sur, y el archipiélago balear, salvo Menorca. En territorio republicano se encuentran localizadas las industrias más importantes: siderometalúrgica, militar, química y textil. La agricultura mediterránea, parte de la riqueza olivarera, los cereales de Castilla la Nueva y una porción considerable de los recursos mineros: carbón, hierro, plomo, mercurio, sales potásicas, etc. Los rebeldes disponen de muchos menos recursos industriales. Su fuerte radica en los excedentes agrícolas de Castilla la Vieja, Galicia y parte de Andalucía, con los que mantendrán abastecida su zona a lo largo de la contienda y podrán exportar. Esto les permitirá compensar una parte de la deuda de guerra y generar un volumen apreciable de divisas. Las reservas de oro de la nación y parte de la plata quedan bajo el control del gobierno. El balance global ofrece, pues, la imagen de una España industrial y urbana inclinada mayoritariamente del lado de la República, y otra, rural y menos poblada, en favor de los insurgentes. De los 17 generales que constituyen en julio de 1936 la cúspide del mando militar, únicamente se sublevan 4. En cambio, se rebelan 18 de los 32 de brigada o similares y la mayoría de los jefes de Estado Mayor. Solo entre el 15 y el 20% de los militares profesionales están con la República, a menudo en circunstancias condicionadas por la geografía. El 18 de julio, la única fuerza de maniobra idónea para ser empleada de inmediato son los 47.000 hombres de la guarnición de Marruecos. Las fuerzas restantes, distribuidas por la península e islas, son más aptas para encuadrar una futura movilización que para entrar directamente en combate. Se estima que en cada bando quedan entre 30 y 45.000 hombres. Los rebeldes los utilizarán para crear un ejército eficaz.
En el bando republicano, los precipitados decretos de disolución de regimientos y el licenciamiento de tropas merman las unidades y el conjunto armado prácticamente desaparece. En las fuerzas de orden público, la distribución entre los contendientes es muy desigual. En conjunto, hay más efectivos de la Guardia Civil fieles al gobierno que a la sublevación. La lealtad republicana de su jefe, general Pozas, y la tradición de disciplina y obediencia del instituto al poder constituido se contrapesan con su carácter militar, que subordina a muchas de sus unidades a los mandos sublevados. El Cuerpo de Seguridad y Asalto, creado por la República, permanece mayoritariamente con el gobierno porque gran parte de la oficialidad republicana ha reingresado en sus filas después de las elecciones de febrero. Los carabineros no son una fuerza resolutiva porque sus 15.000 hombres se encuentran diseminados en pequeños destacamentos a lo largo de costas y fronteras. El cuerpo tiene una ejecutoria liberal, pero se halla muy vinculado al ejército. En conjunto, es un número mayor el que permanece leal a la República. Este panorama se alterará rápidamente en la zona republicana. Arrastrados por el entusiasmo popular, destruidos los mecanismos del mando y enfrentados a los rebeldes, gran número de guardias y carabineros abandonan sus unidades y se incorporan a las milicias. En la aviación, aunque el número de aparatos existentes el 18 de julio es relativamente elevado, no cuenta con medios eficaces. El núcleo básico de la fuerza de bombardeo lo constituyen los Breguet, con escasa capacidad de fuego, mientras que los aviones de caza son excesivamente lentos. Predominan avionetas y aeronaves de reducida utilidad militar. La mayor parte de las bases y escuelas aéreas carece de los medios necesarios para sostener una verdadera contienda. Gracias a la acción del general Núñez de Prado y del comandante Hidalgo de Cisneros y al republicanismo de muchos aviadores, el número de aparatos a las órdenes del gobierno está en una proporción estimada de 2-1 a su favor. En la Armada, la mayoría de los efectivos quedan al lado del gobierno. Un acorazado, 3 cruceros, 14 destructores y 12 submarinos, además de un amplio número de unidades menores. Los sublevados apenas disponen de 2 buques con fuerza operativa, el destructor Velasco y el crucero Almirante Cervera.
la base naval de Cartagena permanece fiel al gobierno. Quedan en poder de los sublevados las de San Fernando y el Ferrol. Esta última es especialmente significativa, pues en ella se encuentran en construcción los cruceros Canarias y Baleares que pronto entrarán en servicio. La superioridad material republicana en el mar está debilitada, no obstante, por la carencia de jefes y oficiales. En su mayor parte han intentado sublevarse, si bien la marinería lo ha impedido. La flota se halla en manos de los comités de los barcos o de algunos mandos subalternos. El gobierno tardará meses en establecer un mando único efectivo. El relativo equilibrio inicial pronto se va a alterar en beneficio de los sublevados por la aparición de un doble fenómeno: la inhibición de los países democráticos y la intervención de las potencias fascistas. La rotunda victoria gubernamental en Cataluña es un bálsamo que suaviza las heridas producidas por la pérdida de aquellas regiones o ciudades donde la sublevación ha triunfado. No serán estas las únicas victorias republicanas en el proceso que parte a España en dos, en los confusos días que abren la segunda quincena del mes de julio. El 20 del mismo mes, en Alcalá de Henares, se sublevan algunos jóvenes oficiales y dan muerte al teniente coronel Montarde.
Pero los aviadores militares del cercano aeródromo, fieles a la República, bombardean en la tarde del mismo día los cuarteles de los sediciosos. El colapso de la rebelión en Madrid determina la suerte de la insurrección en Alcalá. Una pequeña columna marcha desde el aeródromo y otra mucho mayor llega desde la capital. La segunda la manda el coronel Ildefonso Puigdengola y reúne un abigarrado conjunto de soldados, guardias civiles y de asalto y paisanos armados, entre los que figura Cipriano Mera, destacado dirigente anarquista. El día 21, los rebeldes de Alcalá de Henares se rinden a Puigdengola, que evita que los jefes y oficiales rebeldes sean masacrados. Arden, sin embargo, varias iglesias con pérdida de importantes tesoros artísticos. En Guadalajara triunfa momentáneamente el alzamiento el 21 de julio. Las izquierdas reaccionan de manera rápida y unánime. Todas las organizaciones que apoyan a la República forman el llamado Comité Ejecutivo Popular, que desbordando al propio gobernador civil, Braulio Solsona, se hace con el poder en la ciudad. Acto seguido, organiza la típica respuesta popular al movimiento sedicioso. Declara la huelga general revolucionaria. Militantes de partidos y sindicatos obreros forman patrullas armadas que rodean y ponen sitio a los cuarteles, produciéndose los primeros tiroteos. Detienen a los derechistas más destacados. Las masas republicanas se han hecho dueñas de la calle. Como si la Iglesia Católica fuera la causante de todos sus males, las masas izquierdistas inician el viejo y trágico ritual del anticlericalismo, la quema de iglesias y conventos. Entre el 19 y el 21 prenden fuego a la iglesia de los Santos Juanes, a la catedral, a la capilla de la Virgen de los Desamparados y a otros numerosos templos. El patrimonio histórico y artístico sufre muy graves pérdidas. El gobierno nombra una junta delegada encabezada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, con la intención de clarificar la situación castrense en Valencia. Su misión es negociar con el jefe de la división, general Martínez Monge, y frenar los brotes revolucionarios. Su jurisdicción comprende las provincias de Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete y Murcia. El día 21 entran en el puerto los destructores Almirante Ferrándiz y Alcalá Galiano, para apoyar decididamente con su presencia y capacidad de fuego al gobierno de la República. La situación es realmente confusa y va a tardar varios días en clarificarse. La autoridad política enviada de Madrid exige a la autoridad militar que se declare inequívocamente a favor de la República. Los militares están divididos e indecisos. Mientras unos cuarteles se decantan por la República, otros permanecen sublevados. El jefe de la división, Almirante Ferrándiz y Alcalá Galiano, para apoyar decididamente con su presencia y capacidad de fuego al gobierno de la República. La situación es realmente confusa y va a tardar varios días en clarificarse. La autoridad política enviada de Madrid exige a la autoridad militar que se declare inequívocamente a favor de la República. Los militares están divididos e indecisos. Mientras unos cuarteles se decantan por la República,
otros permanecen sublevados. El jefe de la división se proclama adicto al gobierno, pero no actúa contra los rebeldes. Mientras los poderes oficiales discuten y vacilan, el poder real está en la calle, en el Comité Ejecutivo Popular, que se ha dotado de una organización armada, las Milicias Populares, organizadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. Entre los cuarteles que permanecen sublevados está el de Paterna, en las afueras de la ciudad. La guarnición se dispone a marchar sobre Valencia para tomarla y unirla al alzamiento. Pero el sargento Carlos Fabra cuenta con el respaldo de las organizaciones del Frente Popular y desbarata el intento. En la noche del 29 de julio, mientras los oficiales conjurados ultiman sus planes para pronunciarse al día siguiente, el sargento Fabra y varios cabos, en un audaz golpe de mano, irrumpen en el cuarto de banderas. En el tiroteo se producen varios muertos y heridos. Paisanos que esperaban en las inmediaciones penetran en el cuartel y confraternizan con los soldados. Fabra se hace cargo del mando del batallón. Los jefes rebeldes son detenidos. Esta acción convierte al sargento Carlos Fabra en el héroe popular que simboliza la defensa de la República. Es ascendido de inmediato a teniente. Como resultado de lo ocurrido en Paterna, el 30 de julio, el general Martínez Monge publica una nota afirmando que no hay motivo para dudar de la lealtad de la guarnición de Valencia. Sin embargo, los cuarteles de la Alameda se convierten en un reducto firme y decidido de la rebelión militar valenciana contra la República. Acuden a refugiarse en ellos oficiales disconformes con la legalidad acatada por sus unidades y además falangistas, requetés y paisanos partidarios del alzamiento. Cuando la Junta Delegada del Gobierno les ordena formar unidades expedicionarias que marchen a Madrid, los mandos de ambos regimientos se niegan a obedecer las órdenes. Esto les sitúa en franca y... Gobierno, Santiago Casares Quiroga, cometieron un trágico error al subestimar el alcance real de la conspiración. El estallido del 18 de julio muestra también que las reformas militares de Azaña no han dado el fruto apetecido de subordinar el poder militar al civil. El presidente de la República no tarda en sumirse en el desánimo. Como cabeza del Estado, habla por radio el día 23 a las 12 de la noche desde el Palacio Nacional. En estos momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el poder legítimo de la República una agresión sin ejemplo, yo no diré una palabra más de violencia. Cuando todavía la conciencia nacional, sin distinción de ideas políticas ni de partidos, cuando la conciencia de toda persona delicada y conocedora del impulso del deber está escandalizada por el hecho cometido, yo no voy a decir nada que agrave el hecho mismo ni escandalice más. Aquellos causantes de este destrozo, los que llevan sobre sí el horrendo delito de haber desgarrado el corazón de la patria, los que llevan sobre sí la horrenda culpa de que por ellos se vierta tanta sangre y se causen fuertes destrozos, ¿no están ya convencidos de que su empresa ha fracasado? ¿Hasta cuándo van a perdurar en su empeño? ¿Hasta cuándo van a tener escandalizado al mundo, desacreditando el nombre de español y haciéndonos verter a todos lágrimas de dolor por las víctimas inocentes de la ambición y del delito? Cada día que pase y persistan en su rebeldía, hasta que sea domada por la fuerza de las armas, ¿cómo lo será? Si antes no deponen su actitud, agravan su culpa, y de ella responderán ante la conciencia nacional como un día han de responder de la historia. Una muestra de que el llamamiento de Azaña no encuentra eco es la constitución en Burgos de la Junta de Defensa Nacional como máximo órgano de coordinación de los rebeldes.
Sanjurjo ha muerto días antes y se nombra como presidente a Cabanellas, el general sublevado con mayor graduación y antigüedad. Se integran como vocales los generales Saliquet, Mola, Dávila y Ponte, y los coroneles. A menudo en circunstancias condicionadas por la geografía. El 18 de julio, la única fuerza de maniobra idónea para ser empleada de inmediato son los 47.000 hombres de la guarnición de Marruecos. Las fuerzas restantes, distribuidas por la península e islas, son más aptas para encuadrar una futura movilización que para entrar directamente en combate. Se estima que en cada bando quedan entre 30 y 45.000 hombres. Los rebeldes los utilizarán para crear un ejército eficaz. En el bando republicano, los precipitados decretos de disolución de regimientos y el licenciamiento de tropas merman las unidades y el conjunto armado prácticamente desaparece. En las fuerzas de orden público, la distribución entre los contendientes es muy desigual. En conjunto, hay más efectivos de la Guardia Civil fieles al gobierno que a la sublevación. La lealtad republicana de su jefe, general Pozas, y la tradición de disciplina y obediencia del instituto al poder constituido se contrapesan con su carácter militar, que subordina a muchas de sus unidades a los mandos sublevados. El Cuerpo de Seguridad y Asalto, creado por la República, permanece mayoritariamente con el gobierno porque gran parte de la oficialidad republicana ha reingresado en sus filas después de las elecciones de febrero. Los carabineros no son una fuerza resolutiva porque sus 15.000 hombres se encuentran diseminados en pequeños destacamentos a lo largo de costas y fronteras. El cuerpo tiene una ejecutoria liberal, pero se halla muy vinculado al ejército. En conjunto, es un número mayor el que permanece leal a la República. Este panorama se alterará rápidamente en la zona republicana. Arrastrados por el entusiasmo popular, destruidos los mecanismos del mando y enfrentados a los rebeldes... Ocurre en otras capitales, incluso es obedecido por el Frente Popular. Llega el día 20 de julio Martínez Barrio, y al preguntar al comandante militar José García Aldave si tiene medios para imponerse a sus subordinados, este responde con evasivas. Mientras, un grupo de falangistas intenta liberar a José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante. La Guardia de Asalto, tras un enfrentamiento en el que se producen varias bajas, hace prisioneros a la mayoría. Las tropas permanecen en estado de alerta mientras grupos de milicianos armados rodean los cuarteles. El día 23, los oficiales próximos a la sublevación depondrán su actitud. El gobernador militar será procesado por tentativa de adhesión al pronunciamiento militar y condenado a muerte el 13 de octubre. En Alcoy, muchos de los jefes y oficiales del regimiento de infantería intentan sublevarse con la colaboración de falangistas, pero guardias de asalto procedentes de Valencia lo impiden. El día 21, la mayoría de los obreros se declaran en huelga y la ciudad pasa rápidamente a manos del Comité Revolucionario de Defensa. En Castellón de la Plana, los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil
esperan el alzamiento en Valencia. Al fracasar este, los conspiradores más significados son detenidos y la guarnición castellonense acata la legalidad republicana. Posteriormente se forma una columna compuesta por guardias civiles, carabineros y milicianos que marcha a Teruel para sofocar la rebelión. Cuando llegan a la Puebla de Valverde, los guardias civiles se sublevan, dominan a los milicianos y detienen a los jefes que serán fusilados en Teruel. En Murcia manda el regimiento de artillería el coronel Jorge Cabañes Mata. Desligado del movimiento subversivo, su firme actitud impide el conato revolucionario. Sus oficiales no seguirán el movimiento subversivo. En Cartagena, el fracaso de la sublevación se debe en parte a la lealtad del comandante militar general Toribio Martínez Cabrera y en parte a la indecisión del jefe de la base, vicealmirante Francisco Márquez Román. Este último, si bien simpatiza con los sediciosos, no se decide a pasar a la acción, influido por la dilación de Valencia en sumarse al levantamiento. De los ataques frontales y maniobra para envolver al adversario. Poco a poco, los focos de resistencia son sometidos. En el ardor de la lucha, los asaltantes dan muerte a los oficiales que toman prisioneros. González de Lara, Delgado, Ortiz de Zárate y muchos otros son abatidos en estas circunstancias. Un trágico epílogo lo constituye el incendio y saqueo de conventos e iglesias. A ello se une el asesinato de numerosas personas de derechas. El coronel Puig d'Engola entrega el mando de su columna y marcha a hacerse cargo de Badajoz para sustituir al general Luis Castelló, que acaba de ser nombrado ministro de la guerra. En Badajoz, el alzamiento ha fracasado desde el principio gracias a la fidelidad del regimiento de infantería y de las fuerzas de orden público que aíslan fácilmente al pequeño núcleo conspirador. En Toledo no hay una guarnición numéricamente importante. El conjunto de establecimientos militares lo forman la fábrica de armas, la escuela de gimnasia y la academia de infantería, caballería e intendencia situada en la imponente fortaleza del Alcázar. Es época de vacaciones y tanto los alumnos de la escuela de gimnasia y los cadetes se han ido de la ciudad, donde apenas si quedan unos 150 soldados y la Guardia Civil de la provincia que se ha concentrado en Toledo. La máxima autoridad militar es el coronel José Moscardó, director de la Escuela de Gimnasia, quien no se compromete formalmente con el alzamiento, pero procura desobedecer las perentorias llamadas que le hacen desde Madrid diversas autoridades para que envíe las municiones y el armamento depositado en la fábrica de armas. El 21 de julio, sin poder aplazar ya más su decisión, Moscardó proclama el estado de guerra. Una compañía sale del Alcázar y da a conocer el bando. El mismo día 21 se Juanes, a la catedral, a la capilla de la Virgen de los Desamparados y a otros numerosos templos. El patrimonio histórico y artístico sufre muy graves pérdidas. El gobierno
nombra una junta delegada encabezada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, con la intención de clarificar la situación castrense en Valencia. Su misión es negociar con el jefe de la división, general Martínez Monge, y frenar los brotes revolucionarios. Su jurisdicción comprende las provincias de Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete y Murcia. El día 21 entran en el puerto los destructores Almirante Ferrándiz y Alcalá Galiano para apoyar decididamente con su presencia y capacidad de fuego al gobierno de la República. La situación es realmente confusa y va a tardar varios días en clarificarse. La autoridad política enviada de Madrid exige a la autoridad militar que se declare inequívocamente a favor de la República. Los militares están divididos e indecisos. Mientras unos cuarteles se decantan por la República, otros permanecen sublevados. El jefe de la división se proclama adicto al gobierno, pero no actúa contra los rebeldes. Mientras los poderes oficiales discuten y vacilan, el poder real está en la calle, en el Comité Ejecutivo Popular, que se ha dotado de una organización armada, las Milicias Populares, organizadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. Entre los cuarteles que permanecen sublevados está el de Paterna, en las afueras de la ciudad. La guarnición se dispone a marchar sobre Valencia para tomarla y unirla al alzamiento. Pero el sargento Carlos Fabra cuenta con el respaldo de las organizaciones del Frente Popular y desbarata el intento. En la noche del 29 de julio, mientras los oficiales conjurados ultiman sus planes para pronunciarse al día siguiente, el sargento Fabra y varios cabos, en un audaz golpe de mano, irrumpen en el cuarto de banderas. En el tiroteo se producen varios muertos y heridos. Paisanos que sindicatos, milicias, partidos políticos y autoridades intentan suplir espontáneamente al gobierno central, entrecruzan sus iniciativas y tratan de organizar la resistencia en un clima de gran efervescencia popular. Por el contrario, en la zona rebelde, son los militares quienes se imponen sin dilación a todas las fuerzas políticas y sociales. La declaración del estado de guerra permite ejercer la autoridad sin limitación alguna. Se proponen avanzar con la mayor celeridad posible en la conquista de recursos y territorios. A la semana de iniciarse la rebelión, el gobierno controla 21 capitales de provincia y los sublevados 29, además del protectorado marroquí. Son 270.000 kilómetros cuadrados frente a 230.000. Del lado de la República quedan unos 14 millones de habitantes y del rebelde unos 10 millones y medio, más la importante base demográfica de Marruecos. La costa mediterránea, la Cantábrica y los mejores accesos a Francia están en poder de los republicanos. Los sediciosos dominan, en cambio, casi toda la frontera con Portugal, los puertos gallegos, varios en el sur, y el archipiélago balear, salvo Menorca. En territorio republicano se encuentran localizadas las industrias más importantes: siderometalúrgica, militar, química y textil. La agricultura mediterránea, parte de la riqueza olivarera, los cereales de Castilla la Nueva y una porción considerable de los recursos mineros: carbón, hierro, plomo,
mercurio, sales potásicas, etc. La tercera ciudad del país, y con ella toda su área de influencia, queda a favor de la República. En Alicante, controla con plena autoridad la situación el gobernador civil Valdés Casas, y al revés de lo que ocurre en otras capitales, incluso es obedecido por el Frente Popular. Llega el día 20 de julio Martínez Barrio, y al preguntar al comandante militar José García Aldave si tiene medios para imponerse a sus subordinados, este responde con evasivas. Mientras, un grupo de falangistas intenta liberar a José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante. La Guardia de Asalto, tras un enfrentamiento en el que se producen varias bajas, hace prisioneros a la mayoría. Las tropas permanecen en estado de alerta mientras grupos de milicianos armados rodean los cuarteles. El día 23, los oficiales próximos a la sublevación depondrán su actitud. El gobernador militar será procesado por tentativa de adhesión al pronunciamiento militar y condenado a muerte el 13 de octubre. En Alcoy, muchos de los jefes y oficiales del regimiento de infantería intentan sublevarse con la colaboración de falangistas, pero guardias de asalto procedentes de Valencia lo impiden. El día 21, la mayoría de los obreros se declaran en huelga y la ciudad pasa rápidamente a manos del Comité Revolucionario de Defensa. En Castellón de la Plana, los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil esperan el alzamiento en Valencia. Al fracasar este, los conspiradores más significados son detenidos y la guarnición castellonense acata la legalidad republicana. Posteriormente se forma una columna compuesta por guardias civiles, carabineros y milicianos que marcha a Teruel para sofocar la rebelión. Cuando llegan a la Puebla de Valverde, los guardias civiles se sublevan, dominan a los milicianos y detienen a los jefes que serán fusilados en Teruel. En Murcia manda el regimiento de artillería el coronel Jorge Cabañes Mata. Desligado del movimiento subversivo, su firme actitud impide el conato revolucionario. Sus oficiales no seguirán el movimiento subversivo. En Cartagena, el fracaso de la sublevación. La mayoría de los obreros se declaran en huelga y la ciudad pasa rápidamente a manos del Comité Revolucionario de Defensa. En Castellón de la Plana, los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil esperan el alzamiento en Valencia. Al fracasar este, los conspiradores más significados son detenidos y la guarnición castellonense acata la legalidad republicana. Posteriormente se forma una columna compuesta por guardias civiles, carabineros y milicianos que marcha a Teruel para sofocar la rebelión. Cuando llegan a la Puebla de Valverde, los guardias civiles se sublevan, dominan a los milicianos y detienen a los jefes que serán fusilados en Teruel. En Murcia manda el regimiento de artillería el coronel Jorge Cabañes Mata. Desligado del movimiento subversivo, su firme actitud impide el conato revolucionario. Sus oficiales no seguirán el movimiento subversivo. En Cartagena, el fracaso de la sublevación se debe en parte a la lealtad del comandante militar general Toribio Martínez Cabrera y en parte a la indecisión del jefe de la base, vicealmirante Francisco Márquez Román.
Este último, si bien simpatiza con los sediciosos, no se decide a pasar a la acción, influido por la dilación de Valencia en sumarse al levantamiento. La proclama de Franco se recibe en la base naval a las 10 de la mañana del día 18 de julio. Pero desde este momento, la estación de radio queda controlada por el oficial segundo radiotelegrafista Manuel Rodríguez Albiol, quien intercepta los mensajes enviados por los sublevados y difunde únicamente los de origen gubernamental. Tras conocerse el mensaje de Franco, los conspiradores intentan que se declare el estado de guerra, pero son disuadidos por Martínez Cabrera, que aconseja esperar las noticias de Valencia. El mismo día 18, la población civil se hace dueña de la calle y el arsenal queda sitiado por las fuerzas de asalto y carabineros a las que se unen civiles armados. La detención de los oficiales sublevados en los destructores que unos días antes habían salido de Cartagena y la llegada en la tarde del 19 del almirante Valdés, gobernado virtualmente por el maquinista Santiago López y por su tripulación, contribuyen a desanimar la resistencia de los sediciosos, iniciándose el 20 de julio el arresto de jefes y oficiales